¿Qué le pasó al morro que manejaba el mercado negro en tu escuela? Mi compa Leo manejaba el negocio de reventa más chido de todo primero de prepa. El vato se formaba afuera de las tiendas de tenis toda la noche hasta que abrían. Y en cuanto lo hacían, arrasaba con todo el inventario usando la lana que sacaba chambeando en el McDonald's. Algunos de los tenis que conseguía eran clones, pero siempre se las arreglaba para venderlos como si fueran originales. Hasta que un martes, vi a Leo venderle unos Jordans de Travis Scott clones a un vato también de primero por $8. El chavo le había estado rogando por semanas, apareciéndose en su casillero cada mañana con la lana en la mano. Pero Leo nomás le decía que no. Él solo hacía tratos con vatos de segundo y tercero de prepa. Pero cuando el morrito subió su oferta a $11, Leo aflojó. Me acuerdo de verlo contando esos billetes de a 500 ahí mismo en el pasillo, con esa sonrisa en la cara como si se acabara de sacar el melate. Todo chido por exactamente 2 días. El jueves en la mañana, a primera hora, Leo se dejó caer en el asiento junto a mí, y neta, las manos le estaban temblando de miedo, como si hubiera visto a la huesuda. Me enseñó su celular por debajo del escritorio y sentí un hueco en el estómago. 38 mensajes de un número desconocido. Los primeros eran casi amables. Oye, le vendiste tenis piratas a mi hermano. Pero para el mensaje 10, la cosa se puso turbia. ¿Te crees muy vivo, pendejo? Luego, ya sé dónde está tu casillero. Para el mensaje 30, ya estaba leyendo, nos vemos mañana, y el último solo decía, vas a sangrar. El pedo es que yo sabía perfecto quién había mandado esos mensajes. El hermano mayor del morro de primero era Dante Moraga, un linebacker de como 1.90, el mismo vato que se madreó a 3 chavos en el estacionamiento el año pasado. Uno de ellos todavía cojea. Toda nuestra bolita vio esos mensajes. Nadie dijo nada, pero todos estábamos pensando lo mismo. Leo ya había valido madre. Nadie se mete con la familia de Dante. Vi a mi compa deshacerse todo el día. Durante la segunda hora, estaba googleando si te podías cambiar de escuela a mitad del semestre. En el receso apenas tocó su comida. Solo se la pasaba viendo por las ventanas como si Dante fuera a aparecer de la nada. Sacó su cartera y contó la lana 3 veces. Pero los dos sabíamos que ya se había gastado la mayoría en más inventario. Lo más cabrón fue ver cómo se enteraban los demás. Para la quinta hora, media escuela sabía que a Leo le iban a partir su madre mañana. La gente, neta, estaba haciendo apuestas sobre si siquiera se iba a presentar. Pero entonces pasó algo bien cabrón. Al final del receso, Leo puso una cara. Ya no era de miedo. Era casi como si se estuviera riendo por dentro. Se volteó conmigo y soltó. Ya sé qué hacer. Le pregunté a qué se refería, pero solo negó con la cabeza. Lo único que dijo fue, ¿sabes que mi jefa es fiscal, verdad? Pensé que este güey ya se había vuelto loco. ¿Qué iba a hacer su jefa? ¿Procesar a Dante por madreárselo? Después de que pasara, a la mañana siguiente, iba caminando a la escuela y no podía creer lo que estaba viendo. Leo iba entrando por la puerta principal, pero no venía solo. Su mamá venía junto a él, con su traje sastre bien puesto, portafolio, los tacones sonando en el pavimento como si fuera la dueña de toda la calle. Y la neta, se veía bien chingona. Ni siquiera volteó a ver a Leo. Solo marchó directo a la oficina del director. Ahí fue cuando entendí. Este vato neta le contó a su mamá fiscal alguna versión de lo que pasó, pero ¿qué le dijo? Yo estaba sentado en primera hora, con una vista perfecta del estacionamiento desde nuestra ventana. 8:15. Vi llegar a Dante. Se quedó en su nave 1 minuto, seguro preparándose mentalmente. Cuando se bajó, se estaba tronando los dedos como un villano de película. Unos cuantos morros que andaban afuera neta se abrieron cuando lo vieron caminar hacia la entrada. Entonces vi a Leo caminando desde la otra dirección. Mi corazón estaba a 1000 viendo cómo se desarrollaba esto. Dante lo vio de volada. Oye, hasta a través de la ventana lo pude oír. ¿Dónde está mi lana? Pero Leo no se detuvo, ni corrió. Solo siguió caminando hacia la entrada principal. Dante empezó a seguirlo, gritando más fuerte, más encabronado. Los dos desaparecieron dentro del edificio y toda nuestra clase se abalanzó a la puerta. Podíamos oírlos en el pasillo, la voz de Dante cada vez más furiosa. ¿Crees que esto es un juego, pendejo? Le vendiste. Entonces dieron vuelta hacia la oficina del director. 30 segundos de silencio total. Y entonces oímos esta voz. No estaba gritando, pero era esa voz de abogada. Calmada pero que da miedo. Que significa que a alguien le van a arruinar la vida. ¿Así que usted es el joven que ha estado amenazando a mi hijo? Yo podía ver a través de la ventana de la oficina. La cara de Dante cambió por completo. Pasó de estar listo para los putazos a estar confundido de a madres, en medio segundo. Volteó a ver a Leo, luego a la señora del traje sastre, luego al director. A ver, ¿cómo? No, o sea, su hijo le vendió a mi hermano. Tengo 38 mensajes de texto aquí. Lo interrumpió ella, levantando el celular de Leo, incluyendo uno que dice, y cito, vas a sangrar. A Dante se le cayó la quijada tan fuerte que pensé que le iba a pegar en el piso. El subdirector salió de detrás de la puerta de la oficina y señaló a Dante. Su voz fue firme pero no alta, cuando dijo que Dante necesitaba entrar en ese momento. La cabeza de Dante giraba entre Leo, sentado ahí como si nada, y la mujer del traje sastre, parada con los brazos cruzados. Podías ver cómo intentaba entender qué estaba pasando, porque esto se sentía como una trampa en lugar de la madriza que vino a poner. Entró a la oficina lento, como si estuviera caminando hacia algo que todavía no entendía. Adentro, la mamá de Leo sacó de su portafolio un fajo de capturas de pantalla impresas. Las puso sobre el escritorio del director una por una, acomodándolas en filas ordenadas como si estuviera presentando pruebas en un juicio real. Su voz se mantuvo nivelada y profesional cuando explicó que esos 38 mensajes constituían amenazas criminales y acoso a un menor bajo la ley estatal. No levantó la voz ni una vez, pero cada palabra pegaba con fuerza.
Vi cómo la postura del director Robles cambiaba mientras se inclinaba para leerlas. Robles agarró los primeros mensajes y su expresión cambió de esa cara de fastidio que ponen los directivos cuando los papás llegan sin avisar, a una de genuina preocupación. Sus ojos se movían rápido por los textos impresos, y cuando llegó a los que decían, vas a sangrar y... ya sé dónde está tu casillero, apretó la mandíbula. Levantó la vista hacia Dante y le preguntó directamente si él había enviado esos mensajes. Dante solo se quedó ahí, congelado, con la boca medio abierta como si quisiera decir algo, pero no le salieran las palabras. Pude ver cómo caía en cuenta de lo mal que se veía esto, de lo diferente que era amenazar a alguien por texto de hecho, madrearse a alguien en el estacionamiento. La mamá de Leo no esperó a que Dante respondiera. Sacó una tarjeta de presentación de su saco y la deslizó sobre el escritorio hacia Robles con 2 dedos. La tarjeta tenía su nombre y su título, su procuradora de distrito, y explicó con esa misma voz calmada que estaba preparada para levantar un reporte policial por amenazas criminales y acoso, a menos que la escuela tomara acción inmediata para proteger a su hijo. La forma en que lo dijo no fue agresiva, solo fue un hecho. Como si estuviera explicando cómo iban a ser las cosas y todos los demás solo tuvieran que acatarlas. Robles tomó la tarjeta de presentación y la miró por unos segundos, y juró que lo vi tragar saliva. Dante por fin encontró su voz y empezó a hablar rápido, diciendo que Leo le había vendido tenis clones a su hermano menor por $11. Estaba tratando de explicar que su hermano ahorró por meses y que Leo básicamente lo estafó con Fayuca, pero la mamá de Leo lo cortó antes de que pudiera terminar la historia. Dijo que eso era un asunto civil entre 2 menores, y que absolutamente no justificaba amenazar de violencia a su hijo. Su tono no cambió nada cuando lo dijo. Seguía profesional y calmada, pero de alguna manera eso hizo que pegara más duro. Robles se volteó hacia Leo y le preguntó directamente si la venta de los tenis había pasado. Leo asintió y admitió que le vendió tenis al hermano de Dante el martes pasado. Pero luego dijo que él nunca le dijo al morro que eran reales, solo que eran Jordans de Travis Scott, lo cual técnicamente eran, aunque no fueran auténticos. La forma en que lo dijo sonó ensayada, como si hubiera practicado esa explicación exacta con su mamá antes de llegar. Yo estaba viendo todo esto a través de la ventana de la oficina y toda nuestra clase se había amontonado a mi alrededor tratando de ver. Diego estaba junto a mí y no paraba de susurrar. No mames una y otra vez. Ninguno de nosotros esperaba que Leo le diera la vuelta a la tortilla así. Que pasara de ser el vato al que iban a madrear a ser la víctima con protección legal. Fue la jugada de poder más cabrona que había visto en la escuela. La mamá de Leo empezó a enlistar sus expectativas de cómo la escuela manejaría esta situación. Quería que Dante se mantuviera alejado de su hijo, que no compartieran clases, diferentes horarios de receso, y que estaba preparada para buscar una orden de restricción si era necesario. Robles asentía a todo y anotaba cada cosa en su libreta, como si todo su trabajo dependiera de seguir sus instrucciones al pie de la letra. Vi la cara de Dante cambiar 3 veces en unos 30 segundos. Primero confundido, como si todavía no entendiera cómo se había convertido en el malo aquí. Luego, enojado, apretando la mandíbula y cerrando las manos en puños a sus costados. Luego, asustado, y ahí fue cuando realmente pegó diferente. Este era el mismo vato que se madreó a 3 chavos el año pasado. El que le daba miedo a todo el mundo. Y ahora parecía un niño que se acababa de dar cuenta de que estaba en un problema muy serio. Toda su reputación de ser el vato más rudo de la escuela no significaba absolutamente nada contra una fiscal con pruebas impresas y amenazas legales. Podías verlo en sus ojos cuando entendió que no tenía ningún poder ahí. Robles levantó el teléfono de su oficina y marcó mientras todos mirábamos. No podíamos oír qué decía a través del vidrio, pero pudimos ver la reacción de Dante cuando se dio cuenta de que el director le estaba llamando a sus papás. Sus hombros se cayeron y se hundió en la silla, dejando caer la cabeza. La actitud de aquí mando yo con la que entró había desaparecido por completo. Sus papás estaban a punto de enterarse de que amenazó a otro estudiante con violencia por texto, que la mamá del morro era fiscal y que la escuela probablemente estaba a punto de suspenderlo o expulsarlo. Lo vi cerrar los ojos y casi sentí lástima por él. Pero luego me acordé del texto que Leo me enseñó y de lo asustado que estaba mi compa ayer. Toda la escena de la oficina se estaba desarrollando como un drama legal, y nosotros teníamos asientos de primera fila a través del vidrio. La puerta de la oficina se abrió y entró una mujer con uniforme de seguridad. La reconocí de los pasillos, Alisa Cabrera, la oficial de seguridad que usualmente lidiaba con peleas y morros que se saltaban clases. Le dijo algo a Robles y él asintió. Luego se volteó hacia Dante e hizo un gesto hacia la puerta. Dante se levantó lento. Todo su lenguaje corporal era diferente ahora, con los hombros encorvados, como si intentara hacerse más pequeño. La siguió fuera de la oficina y empezaron a caminar por el pasillo hacia nuestro salón. Todos los de primera hora seguíamos pegados a la puerta viendo esto. Cuando Dante se acercó a nuestra ventana, volteó la cabeza y miró directamente a Leo a través del vidrio. La mirada en su cara fue algo que nunca había visto. Una mezcla de pura ira e impotencia total, como si quisiera romper esa ventana pero supiera que no podía hacer nada al respecto. Sus manos estaban hechas puños a sus costados y su mandíbula estaba tan apretada que podía ver los músculos trabajando en su cara. Entonces Alisa le puso la mano en el hombro y lo guió más allá de nuestro salón, y desapareció. Toda la clase empezó a hablar al mismo tiempo, todos preguntando qué acababa de pasar y tratando de armar el rompecabezas de lo que vieron. Nuestro maestro intentó que todos volviéramos a nuestros asientos, pero nadie estaba escuchando. Estábamos todos demasiado alterados por ver cómo se desarrolló todo. Pasaron 20 minutos y la puerta del salón se abrió de nuevo. Leo entró con su mamá justo detrás de él, y el salón entero se quedó en silencio total. Su mamá se detuvo a hablar con nuestro maestro cerca del escritorio. Su voz era demasiado baja para que la oyéramos, pero podíamos ver a nuestro maestro asintiendo a lo que sea que ella estuviera diciendo. Leo caminó a su asiento junto a mí,
intentando actuar como si todo fuera normal, como si no acabara de darle la vuelta por completo a la situación con Dante, pero cuando se sentó, pude ver que sus manos todavía temblaban un poquito, como si el miedo de ayer no se hubiera ido de su cuerpo por completo. Sacó su cuaderno y empezó a escribir algo, pero su pluma se movía demasiado rápido y las letras eran demasiado desordenadas para ser apuntes reales. Quería preguntarle qué dijo su mamá en esa oficina, qué versión de la historia le contó sobre los tenis, pero con ella parada ahí mismo hablando con nuestro maestro, mantuve la boca cerrada. Después de unos minutos, su mamá terminó de hablar y se fue, dándole a Leo una última mirada antes de salir. En el segundo en que la puerta se cerró detrás de ella, los morros empezaron a susurrar y señalar. Leo solo miraba fijamente al pizarrón, como si no pudiera oír nada de eso. Para la hora del receso, toda la escuela sabía lo que había pasado. Nos sentamos en nuestra mesa de siempre y los chavos no paraban de pasar preguntándole a Leo qué había pasado, queriendo oír la historia directamente de él. Leo la contó como si hubiera estado en control todo el tiempo, explicando cómo sabía que su jefa lo manejaría y cómo nunca se preocupó por Dante porque tenía los textos como evidencia. Lo hizo sonar como si traer a su mamá fiscal a la escuela hubiera sido esta jugada maestra que planeó desde el principio. Pero yo estuve sentado junto a él ayer cuando estaba googleando cómo cambiarse de escuela, cuando sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener su celular. La confianza con la que hablaba ahora no cuadraba con lo asustado que estaba 24 horas antes, y yo no estaba seguro si él de verdad se creía su propia historia, o si solo estaba tratando de convencer a todos los demás. Diego estaba comiendo su lunch y asintiendo, pero me seguía volteando a ver como si estuviera pensando lo mismo. Algunos chavos en la mesa actuaban impresionados, diciendo que Leo fue inteligente por usar sus recursos en lugar de tratar de pelear con Dante. Otros no decían nada, pero podías ver en sus caras que pensaban que algo en toda la situación estaba raro. Valeria se sentó en la mesa de al lado con sus amigas y empezó a hablar lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Estaba contando esta versión donde Leo era un pinche chismoso que fue de chillón con su mami en lugar de arreglar sus pedos como hombre. Algunos de los chavos a su alrededor asentían y estaban de acuerdo, diciendo que la gente derecha no mete a sus papás en los dramas de la escuela. Pero entonces un vato de segundo del equipo de fútbol americano habló y señaló que Dante, neta, amenazó con hacer sangrar a Leo en esos textos. Que esto no era una situación de pelea justa. Dante estaba planeando madreárselo. Valeria puso los ojos en blanco y dijo que Leo no debió haber vendido tenis clones en primer lugar si no quería problemas. Y técnicamente, no estaba equivocada en esa parte. La discusión se extendió a otras mesas. Los chavos tomando partido basados en si pensaban que Leo fue inteligente o si pensaban que estaba evitando las consecuencias por estafar a alguien. Yo solo me quedé ahí, comiendo mi comida y escuchando, sin unirme a ningún bando porque podía ver ambos puntos y ninguno se sentía completamente correcto. Gael se acercó a nuestra mesa y se sentó frente a Leo. Gael usualmente era el respaldo de Dante, el vato que se paraba detrás de él cuando las cosas se calentaban. Y todos en la mesa se callaron cuando llegó. Miró a Leo y le preguntó sin rodeos si los tenis que vendió eran clones. La forma en que lo dijo no fue agresiva, solo directa, como si genuinamente quisiera saber la verdad. Leo ni siquiera dudó con su respuesta, soltando esta explicación bien pulida sobre el mercado de réplicas y cómo todos en el juego de los tenis saben que hay auténticos y hay réplicas, y que es responsabilidad del comprador hacer las preguntas correctas. Dijo que él nunca afirmó que los tenis fueran auténticos, solo que eran Jordans de Travis Scott, lo cual eran, solo que no eran los oficiales de Nike. Gael escuchó todo y luego preguntó si el hermano de Dante sabía que eran réplicas cuando los compró. Leo dijo que eso era entre él y el cliente, que él no discutía ventas individuales. Fue una respuesta bien mañosa que sonaba bien, pero en realidad no respondía a la pregunta. Y Gael pareció darse cuenta, porque solo asintió lentamente y se levantó de la mesa sin decir nada más. El resto del día se sintió raro, como si toda la escuela estuviera dividida por la mitad sobre lo que pasó. Algunos pensaban que Leo era brillante por usar la posición de su mamá para protegerse de que lo madrearan. Decían que era pensar inteligentemente, usar los recursos disponibles en lugar de tratar de hacerte el rudo y terminar en el hospital. Otros pensaban que era un culero por evitar una pelea justa, que estafó al hermano de Dante y luego se escondió detrás de su mamá cuando llegaron las consecuencias. Yo estaba en algún punto medio de ambos lados, orgulloso de que a mi compa no le partiera la madre un linebacker que le sacaba como 20 kilos, pero también incómodo con cómo se dieron las cosas. El morro de primero perdió toda su lana en tenis clones, y a nadie parecía importarle esa parte. Dante fue suspendido por amenazar a Leo, lo cual tenía sentido porque esos textos eran serios. Pero Leo nunca enfrentó ninguna consecuencia por vender tenis clones como si fueran reales. Para cuando terminaron las clases, tenía esta sensación en el estómago que no se iba, como si algo en toda la situación estuviera mal, aunque no pudiera señalar exactamente qué. Ese fin de semana fui al McDonald's a comprar algo de comer y vi a Leo trabajando detrás del mostrador. Estaba esperando mi orden cuando la puerta se abrió y entró el morro de primero. Lo reconocí de inmediato, aunque solo lo había visto unas pocas veces en los pasillos. Se veía más pequeño de lo que recordaba, más joven. Y cuando se acercó al mostrador donde estaba Leo, sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado chillando o no hubiera dormido mucho. Le preguntó a Leo si podían hablar un minuto. Leo dijo que estaba chambeando, así que tenía que ser rápido. La voz del chavo estaba temblando cuando le pidió su dinero de vuelta. Explicó que los tenis ya se estaban rompiendo y que esos $11 eran todos sus ahorros de trabajar todo el verano. Dijo que necesitaba esa lana de vuelta porque sus papás no sabían que se la gastó y se suponía que debía usarla para útiles escolares y ropa. Verlo ahí parado, casi chillando en medio del McDonald's,
hizo que sintiera feo en el pecho. La cara de Leo no cambió en absoluto mientras el chavo hablaba. Cuando el morro terminó, Leo le dijo que no podía dar reembolsos, que la venta era final, y que además, él nunca dijo que los tenis fueran auténticos, así que no había nada que reembolsar. El chavo solo se quedó ahí, mirando a Leo como si no pudiera creer lo que estaba oyendo, con la boca ligeramente abierta. Trató de argumentar que Leo sabía que él pensaba que eran reales, que no habría pagado tanto por clones. Pero Leo lo interrumpió y dijo que así no funcionan los negocios. Los hombros del chavo se cayeron, se dio la vuelta y salió del McDonald's sin siquiera ordenar comida. Lo vi a través de la ventana subirse al coche de su mamá afuera. Me entregaron mi hamburguesa y mis papas, pero ya no tenía hambre. Solo me quedé ahí mirando la comida, pensando en lo destrozado que se veía ese morro cuando se fue. Leo vino en su descanso y me preguntó si estaba bien. Le dije que Simón. Pero la neta no estaba bien para nada. El lunes en la mañana Dante no estaba en la escuela. El chisme corrió rápido de que lo suspendieron por 3 días debido a los textos amenazantes, y la escuela estaba dividida de nuevo sobre si eso era justo. Algunos morros decían que tenía sentido, porque no puedes amenazar con lastimar a alguien y esperar que no haya consecuencias. Que Dante debió haber ido con el director él mismo en lugar de mandar esos mensajes. Otros morros decían que todo el pedo estaba de la chingada porque Leo estafó al hermano de Dante primero. Que Dante solo estaba tratando de recuperar la lana de su familia y ahora él era el que estaba siendo castigado mientras Leo caminaba por ahí como si nada. Oí diferentes versiones de la historia en cada clase. Algunos le agregaban detalles que no eran ciertos, otros omitían por completo la parte de los tenis clones. Para el receso, todos tenían una opinión y nadie podía ponerse de acuerdo sobre quién estaba realmente mal en la situación. El casillero de Leo se convirtió en este extraño punto de reunión donde la gente iba a preguntarle si todavía estaba vendiendo tenis. Lo vi pasar entre clases, chavos acercándosele con lana en las manos, queriendo saber qué tenía disponible. Su negocio, de hecho, aumentó después de todo lo que pasó. Y eso se sintió completamente al revés para mí. La gente quería comprarle ahora porque sabían que su mamá lo protegería si algún trato salía mal. Como si tener una mamá fiscal fuera una especie de póliza de seguro. Leo le estaba enseñando a unos morros fotos en su celular de nuevos tenis que planeaba comprar este fin de semana, tomando pedidos y anotando tallas en su cuaderno. Se veía feliz, con más confianza de la que le había visto en semanas, contando dinero entre clases y texteando a clientes sobre próximos lanzamientos. Nadie mencionó al morro de primero ni preguntó sobre la autenticidad de lo que Leo estaba vendiendo. Solo querían los tenis y confiaban en que la mamá de Leo lo mantendría a salvo si algo salía mal. Me quedé ahí parado viendo todo desde el otro lado del pasillo y no podía quitarme esta sensación de que todo sobre la situación estaba mal, aunque no pudiera explicar exactamente por qué. Durante los siguientes días, empecé a poner atención a cómo hablaba Leo sobre lo que pasó. Y era una locura lo diferentes que eran sus historias dependiendo de quién estuviera escuchando. Cuando un vato de nuevo ingreso le preguntó en el pasillo, Leo se hizo sonar como la víctima que casi fue madre. Da sin razón y tuvo que pedir ayuda a su mamá. Omitió toda la parte de los tenis clones por completo, solo dijo que Dante lo amenazó por un negocio que salió mal. Pero luego, ese mismo día, lo oí contándole a unos vatos de segundo una versión totalmente diferente, donde él era este genio que sabía exactamente cómo jugar con el sistema, como si hubiera planeado todo desde el principio, incluyendo involucrar a su mamá. Se estaba riendo y actuando como si todo fuera estrategia, hablando de cómo superó a alguien que le doblaba el tamaño sin tirar un solo golpe. Los tenis clones tampoco aparecieron en esa versión, como si ese detalle simplemente desapareciera de la historia dependiendo de quién necesitara oír qué. Lo vi hacer esto una y otra vez, cambiando entre víctima y mente maestra, y empezó a darme vueltas en la cabeza porque yo estuve ahí para todo y sabía que la historia real era más complicada que cualquiera de las versiones que estaba vendiendo. Después de la escuela el miércoles, Diego me jaló a un lado junto a los biciestacionamientos, donde no había nadie más. Se veía incómodo, volteando a todos lados para asegurarse de que Leo no estuviera cerca, y luego solo lo soltó. Me preguntó directamente si yo pensaba que lo que hizo Leo estaba bien. Abrí la boca para responder, pero no salió nada porque genuinamente no sabía qué decir. Dante definitivamente no debió haber mandado esos textos amenazantes. Esa parte estaba clara. O sea, no puedes decirle a alguien vas a sangrar y esperar que no haya consecuencias. Pero Leo sí vendió tenis clones a precios de tenis reales a un morro que confió en él, y eso tampoco estaba chido. Le dije a Diego que no sabía, que todo el asunto se sentía mal desde todos los ángulos. Y él asintió como si hubiera estado pensando lo mismo. Nos quedamos ahí parados un minuto sin decir nada, ambos dándonos cuenta de que nuestro compa había hecho algo que no podíamos defender por completo, aunque tampoco queríamos verlo madre. Diego me preguntó si todavía me iba a juntar con Leo en el receso y le dije que Simón, y él dijo que Simón también. Pero ambos sabíamos que algo había cambiado en cómo lo veíamos. El jueves en el receso noté que el morro de primero no estaba en su mesa de siempre. Pregunté por ahí hasta que alguien me dijo que se cambió al receso de la 4ª hora para evitar toparse con Leo. Yo tenía el receso de la 5ª hora, así que ya nunca lo veía. Pero un día tuve que ir por un libro a la biblioteca durante mi hora libre. Y ahí estaba él, sentado solo en una mesa en el rincón del fondo, comiéndose un sándwich. Traía sus audífonos puestos y estaba viendo su celular. Y algo en verlo ahí solo me pegó duro. Este morro era la verdadera víctima en toda la situación. Perdió toda su lana comprando tenis clones que pensaba que eran reales. Y ahora se estaba escondiendo en la biblioteca durante el receso para no tener que ver a la persona que lo estafó. Pero nadie hablaba de él. Todos estaban demasiado ocupados escogiendo bandos entre Leo y Dante, o discutiendo si Leo era inteligente o un tranza por usar la posición de su mamá. El morro levantó la vista y me vio observándolo. Su cara se puso roja. Me sentí como basura por siquiera estar ahí.
Así que agarré mi libro y me fui. El lunes en la mañana, Dante regresó a la escuela después de su suspensión de 3 días, y la energía a su alrededor era completamente diferente. Lo vi caminando por el pasillo entre la segunda y tercera hora, y se movía como alguien que había sido derrotado. No físicamente, sino de alguna otra manera que quizás era peor. Pasó justo al lado de Leo en el bebedero y ni siquiera lo volteó a ver. Solo mantuvo los ojos al frente y siguió moviéndose. Podías notar que le habían advertido sobre cualquier tipo de represalia, probablemente sus papás y la escuela, y tal vez hasta la policía. Sabía que un movimiento en falso y lo expulsarían o arrestarían, o ambas. Algunos morros se le quedaron viendo, esperando que pasara algo, pero no pasó nada. Solo fue a su casillero y luego a clase como si fuera un día normal. Leo lo vio pasar con una sonrisita en la cara. Y me di cuenta de que mi compa sabía que ahora era intocable. Esa misma semana, Leo empezó a volverse mucho más audaz con toda su operación. Me estaba enseñando su celular entre clases, mostrando mensajes de vatos de segundo preguntando qué tenis tenía disponibles y cuándo era el próximo drop. Sus mensajes directos estaban reventando, como 30 mensajes sin leer, y sonreía mientras me los enseñaba. Me dijo que planeaba ir a otro lanzamiento en tiendas este fin de semana. Unos tenis de edición limitada que salían el sábado en la mañana, y que iba a acampar desde el viernes en la noche para ser el primero en la fila. Pero ya no se estaba deteniendo en los tenis. Estaba hablando de expandirse a la ropa. Dijo que podía conseguir sudaderas y chamarras de diseñador de los mismos proveedores que le conseguían los tenis. Le pregunté qué pasaría si alguien más se daba cuenta de que los tenis eran clones y venía tras él como Dante. Solo se encogió de hombros y dijo que su mamá ya había establecido el precedente de que las amenazas en su contra tienen consecuencias, así que la gente lo pensaría 2 veces antes de intentar algo. La forma en que lo dijo fue tan casual, como si hubiera encontrado este vacío legal perfecto donde podía seguir estafando gente, y el trabajo de su mamá lo protegería de cualquiera que se enojara por eso. No dije nada, pero estaba pensando en ese morro de primero comiendo solo en la biblioteca y preguntándome cuántos más terminarían como él. En la clase de deportes el viernes, Gael se me acercó mientras se suponía que estábamos corriendo vueltas. Él era compa de Dante, usualmente lo respaldaba en todo, pero ahora se veía estresado. Me dijo que los papás de Dante lo castigaron por meses. Un encierro serio. Sin coche, sin celular, excepto para emergencias. Directo a su casa después de la escuela todos los días. Le quitaron el coche por completo. No solo castigado sin manejarlo, sino que de hecho lo vendieron. Y aparentemente toda la familia estaba encabronada con él. Gael dijo que el papá de Dante estaba furioso de que su hijo cayera en la trampa de amenazar a alguien cuya mamá es fiscal. Lo llamó estúpido por no pensar antes de actuar. La familia perdió lana en consultas con abogados, aunque no se presentaron cargos. Y el hermano menor de Dante, el morro de primero, aparentemente estaba tan avergonzado por todo el asunto que les rogó a sus papás que lo dejaran cambiarse de escuela. Gael lo dijo en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie oyera. Y pude notar que tenía miedo de que le pasara lo mismo solo por estar asociado con Dante. El martes en la mañana, iba caminando a la tercera hora y vi los tenis del morro de primero en el pasillo antes de verlo a él. La piel sintética ya se estaba rompiendo después de solo 2 semanas. Unas grietas enormes y obvias a los lados donde podías ver el material barato de abajo. Él estaba tratando de caminar de una manera que los ocultara, manteniéndose cerca de los casilleros, pero la gente se daba cuenta de todos modos. Algunos morros empezaron a reírse y a señalar. Oía a alguien decir algo sobre Jordans chafas deshaciéndose. La cara del morro se puso roja y caminó más rápido, tratando de alejarse de la atención. Y justo en ese momento, Leo pasó caminando en la dirección opuesta. Miró directamente al morro, a los tenis rotos, y su cara no cambió en absoluto. Solo siguió caminando como si ni siquiera lo hubiera visto. El morro vio a Leo alejarse, y la mirada en su cara era de puro dolor mezclado con ira. Pero no dijo nada, solo siguió moviéndose hacia su clase. En el receso ese día, Valeria apareció en nuestra mesa luciendo enojada. Caminó directo hasta donde estaba sentado Leo y ni siquiera se molestó en saludar. Solo le preguntó directamente si había estafado a ese morro de primero con tenis clones. Toda la mesa se quedó callada. Todos dejaron de comer y miraron a Leo para ver cómo reaccionaría. Leo le soltó la misma línea que había estado usando. Dijo que el mercado de réplicas es algo real y que el comprador debe tener cuidado. Que él nunca dijo explícitamente que los tenis fueran auténticos, así que técnicamente no mintió. Valeria no se la tragó. Lo llamó fraude en su cara enfrente de todos. Dijo que él sabía que ese morro pensaba que los tenis eran reales, que por eso cobró precios de tenis reales, y que esconderse detrás de tecnicismos no cambiaba el hecho de que estafó a alguien. La mesa seguía en silencio, y yo esperaba que Leo se enojara. Tal vez le gritara de vuelta o le dijera que se metiera en sus propios asuntos, pero solo se rió. Una risa casual, como si nada de lo que ella dijo importara. Y le dijo que estaba celosa porque no tenía la habilidad para hacer lana como él. Algunas personas en la mesa se rieron con él, pero otras se veían incómodas, moviéndose en sus asientos y sin hacer contacto visual. Valeria se le quedó viendo por unos segundos más, luego sacudió la cabeza y se fue. Leo volvió a comer su lunch como si nada. Pero noté que su mano temblaba un poco cuando agarró su tenedor. Esa tarde estaba sentado en clase de historia sin poner atención a nada de lo que decía el maestro porque seguía pensando en lo diferente que solía ser Leo en nuestro primer año. En ese entonces siempre estaba buscándosela, sí, pero se sentía más como un negocio real. Como si estuviera aprendiendo a hacer dinero de la manera correcta. Compraba dulces al mayoreo y los vendía en la escuela para sacar ganancia, u ofrecía hacerle la tarea a la gente por $100. Y nadie se sentía estafado porque sabían exactamente lo que estaban recibiendo. En algún punto entre entonces y ahora, esa línea se cruzó, y no pude identificar exactamente cuándo pasó.
Solo que el Leo sentado en el receso hoy no era el mismo morro del que me hice amigo hace 2 años. Mi celular vibró en mi bolsillo durante la última clase. Esperé hasta llegar a mi casillero para revisarlo. 3 textos de Leo preguntándome si quería asociarme con él en su próxima compra, diciendo que podíamos dividir las ganancias 50 hasta 50 y que yo haría lana seria solo por ayudarlo a acampar en la tienda y cargar cajas. Me quedé viendo esos mensajes por un minuto entero, tratando de decidir qué decir. Porque el pedo era que Leo no tenía idea de que yo estaba teniendo dudas sobre toda su operación. Para él todo iba perfecto. El negocio estaba en auge, su mamá lo respaldaba y ahora quería meterme más a fondo. Escribí como 4 respuestas diferentes y las borré todas. Finalmente, solo guardé mi celular sin contestar nada. 20 minutos después, me mandó capturas de pantalla de sus ventas de la semana pasada y mi quijada de hecho se cayó al ver los números. Este vato había hecho más de $40 en 7 días vendiéndole tenis a morros de nuestra escuela. Las capturas mostraban transacción tras transacción, la mayoría por transferencias y depósitos en el Oxxo, con cantidades que iban desde $5 hasta $15 por venta. Luego mandó otro texto diciendo que estaba pensando en renunciar al McDonald's para enfocarse en esto de tiempo completo, lo cual sonaba absolutamente loco para alguien de primero de prepa. Pero viendo esos números, podía entender por qué lo estaba considerando. Finalmente le contesté algo vago, sobre que necesitaba pensarlo, y él solo mandó un pulgar arriba, como si supiera que eventualmente aceptaría. A la mañana siguiente en la escuela, noté algo a lo que no le había puesto mucha atención antes. La relación de Leo con todos había cambiado por completo, y podías verlo en cómo actuaba la gente a su alrededor. Algunos morros lo trataban como si fuera intocable ahora, saludándolo con respeto en el pasillo y preguntándole cuándo tendría nuevo inventario, actuando como si fuera una especie de celebridad en lugar de solo otro vato de primero. Pero otras personas de plano lo evitaban, cruzándose al otro lado del pasillo cuando lo veían venir o de repente interesándose mucho en sus celulares cuando él pasaba. Y nadie, literalmente nadie, lo trataba ya como un morro normal. Era el conecte o el tranza, dependiendo de a quién le preguntaras. Pero ya no era solo Leo, mi amigo que chambeaba en el McDonald's y le gustaba el básquet. Después de la tercera hora, un morro que apenas conocía se me acercó en el pasillo, viéndose nervioso de a madres. Resultó que era amigo del chavo que compró los Jordans clones, y me preguntó bien bajito si yo creía que Leo le daría un reembolso parcial, como quizás la mitad del dinero de vuelta, ya que los tenis se estaban deshaciendo. Miré la cara de este morro y pude notar que lo habían mandado a preguntarme a mí porque todos sabían que Leo y yo éramos uña y mugre. O solíamos serlo, de todos modos. Le dije honestamente que dudaba que Leo fuera a devolver algo de dinero. Y la cara del morro se vino abajo. Sus hombros se desplomaron como si le hubiera confirmado su peor temor. Me dio las gracias de todos modos y se fue. Y yo me sentí culpable solo por ser amigo de Leo, como si yo fuera parte de la estafa aunque nunca le vendí nada a nadie. En el receso tomé una decisión sin pensarlo mucho. En lugar de sentarme en nuestra mesa de siempre, agarré mi charola y me senté en un lugar diferente al otro lado de la cafetería. No evitando a Leo por completo, pero definitivamente creando algo de distancia entre nosotros. Pude ver que se dio cuenta cuando entró con su comida. Sus ojos escanearon el lugar y aterrizaron en mí, en la otra mesa. Diego se sentó junto a mí unos 5 minutos después y me preguntó directamente si todo estaba chido entre Leo y yo. Le dije que Simón, pero ambos sabíamos que no era del todo cierto. Se podía oír en mi voz. Diego no insistió, sin embargo. Solo asintió y empezó a comerse su pizza. 2 días después, iba caminando por el estacionamiento de los de segundo después de la escuela y vi a Leo haciendo otra venta. Un vato de segundo que reconocía de deportes estaba revisando un par de tenis que se veían sospechosos de a madres. Las costuras estaban chuecas y el color se veía raro. Pero al morro no parecía importarle en absoluto. Le entregó a Leo un fajo de lana ahí mismo en el estacionamiento. Leo lo contó rápido antes de darle los tenis. El vato de segundo se fue feliz de la vida, ya tomándole fotos a los tenis para postearlas en algún lado. Y ahí fue cuando me cayó el 20. Algunos de los clientes de Leo sabían exactamente lo que estaban comprando. No les importaba si los tenis eran reales o clones. Solo querían apantallar, presumir en redes sociales y actuar como si pudieran pagar ediciones limitadas auténticas. Pero eso no cambiaba lo que pasó con el morro de primero, que claramente pensaba que estaba comprando tenis reales, que ahorró toda su lana creyendo que Leo le estaba vendiendo algo auténtico. Alcancé a Leo después de la escuela ese mismo día y saqué el tema. Traté de hablar con él sobre la situación del otro morro. Se puso a la defensiva de inmediato. Todo su lenguaje corporal cambió. Dijo que el morro debió haber sido más listo que confiar en un vendedor de prepa y que todo el mundo sabe que te arriesgas comprando de alguien que no es una tienda oficial. Sentí como crecía mi frustración porque no estaba entendiendo el punto. Tuvimos nuestra primera pelea real ahí mismo en la banqueta afuera de la escuela. Le dije que él estafó gacho a ese morro y luego se escondió detrás de su mamá cuando llegaron las consecuencias, y que eso no estaba bien, sin importar cómo intentara justificarlo. Leo me respondió que yo solo estaba celoso de su éxito, que estaba enojado porque no se me ocurrió el negocio a mí primero, y ahora estaba tratando de hacerlo sentir mal por ser más inteligente que todos los demás. Su voz se hizo más fuerte y la gente que pasaba empezó a mirarnos. Le dije que no se trataba de celos. Se trataba de lo básico de estar bien o mal. De no joderse a un moro que confió en él. Él dijo que la confianza fue el error del morro, no su problema. Y ahí fue cuando me di cuenta de que no íbamos a estar de acuerdo en esto. Ni ahora, y tal vez nunca. La pelea terminó con los dos encabronados y no nos hablamos por 3 días después de eso. Lo veía en los pasillos y solo pasábamos uno junto al otro sin decir nada. Ambos demasiado tercos para ser el primero en ceder. Otras personas en nuestra mesa del receso definitivamente notaron la tensión,
e hizo que todo se sintiera raro porque algunos de ellos empezaron a tomar partido. Un par de morros pensaban que yo estaba siendo demasiado duro con Leo y que él solo estaba haciendo negocios. Mientras que otros estaban de acuerdo conmigo en que lo que le hizo al chavo de primero estuvo de la chingada. Toda la mesa del receso se dividió y se volvió incómoda. Y empecé a preguntarme si esta amistad siquiera valía la pena salvarla en este punto. Diego me interceptó después de la 6ª hora al día siguiente y me jaló a un salón vacío. Cerró la puerta y se recargó en un escritorio con los brazos cruzados, mirándome como si estuviera a punto de darme un consejo serio. Me dijo sin rodeos que Leo no iba a cambiar de opinión sobre el negocio, que ya se había comprometido con ese camino y nada de lo que yo dijera iba a hacer que dejara de vender tenis. Luego dijo que yo no estaba equivocado por tener problemas con cómo Leo hacía las cosas, que mis preocupaciones eran válidas y tenía todo el derecho a sentirme como me sentía. Pero también dijo que ninguno de los dos estaba escuchando al otro ya. Solo estábamos discutiendo en círculos y empeorando todo. Aprecié lo que Diego estaba tratando de hacer, pero realmente no ayudó porque el problema no era de comunicación. Era sobre Leo pensando que estafar a la gente estaba bien, y yo pensando que no lo estaba. Diego debió haber hablado con Leo también, porque más tarde ese día los vi parados junto al casillero de Leo teniendo una conversación seria. Leo asentía, pero se veía molesto, como si no quisiera oírlo. Todo el asunto de la mediación solo me hizo darme cuenta de lo lejos que Leo y yo nos habíamos distanciado en nuestra forma de pensar, como si estuviéramos viendo la misma situación y viendo cosas completamente diferentes. Unos días después, iba caminando por el estacionamiento después de la escuela, y vi a la mamá de Leo llegar en su coche. Todavía traía su ropa de trabajo, esa misma energía de traje sastre. Leo trotó y se subió al asiento del copiloto. Los vi alejarse y esta pregunta me pegó fuerte. ¿Qué versión de su negocio sabía ella realmente? ¿Sabía que estaba vendiendo tenis clones y llamándolos reales, tomando los ahorros de los morros y dándoles basura que se desharía en 2 semanas? ¿O él solo le dijo que manejaba un negocio de reventa y alguien lo amenazó por un trato que salió mal, omitiendo la parte donde estaba estafando gacho a la gente? Supuse que probablemente era la segunda versión, porque de ninguna manera una fiscal estaría de acuerdo con que su hijo manejara una operación de fraude. Probablemente pensaba que él solo era un joven emprendedor que estaba siendo molestado por un morro agresivo. Ese pensamiento me molestó más de lo que debería, porque significaba que Leo le estaba mintiendo a todos, a sus clientes sobre los tenis y a su mamá sobre lo que realmente estaba haciendo. La semana siguiente oí que el morro de primero se transfirió a una escuela diferente, y sentí un hoyo en el estómago cuando descubrí por qué. La gente decía que lo agarraron tanto de bajada por los tenis clones que ya no podía soportar estar aquí. Los morros se burlaban de él en los pasillos y posteaban fotos de sus tenis reventados en línea. Sus papás lo sacaron y lo inscribieron en algún lugar al otro lado de la ciudad donde nadie sabía de la situación. Esa noticia me cayó pesada en el estómago por el resto del día. Este morro perdió su lana y su confianza, y tuvo que dejar toda su escuela atrás porque Leo le vendió tenis clones y luego se escondió detrás de su mamá cuando llegaron las consecuencias. Me quedé pensando en cómo el chavo de primero era probablemente la víctima más grande en toda esta situación, pero nadie hablaba de él. Todos estaban enfocados en el drama entre Leo y Dante. Cuando le mencioné la transferencia a Leo en el receso, apenas levantó la vista de su celular. Solo dijo qué mal pedo y volvió a scrollear lanzamientos de tenis, su pulgar moviéndose rápido como si estuviera comprando su próximo inventario. Ahí fue cuando realmente me di cuenta de que no se sentía responsable por lo que pasó. En su mente, el morro debió haber sido más listo o más cuidadoso o algo así. Genuinamente creía que no hizo nada malo, y que el morro cambiándose de escuela era solo algo desafortunado que pasó, no un resultado directo de sus acciones. Me senté ahí viéndolo scrollar y me di cuenta de que ya no podía ser parte de esto. No podía estar asociado con alguien que lastimaba a la gente y no sentía nada al respecto. Ese fin de semana, Leo me texteó preguntándome si quería ir a un lanzamiento de tenis con él el sábado en la mañana. Dijo que iba a ir a 3 tiendas diferentes y que le vendría bien ayuda para cargar cajas y vigilar a la seguridad. Me quedé viendo ese texto por unos sólidos 10 minutos antes de finalmente teclear de vuelta que ya no quería ser parte de su negocio de ninguna manera. Le dije que ya no podía apoyar lo que estaba haciendo y que no quería estar asociado con su operación. Me llamó de inmediato. Podía oír el enojo en su voz incluso antes de que empezara a hablar. Dijo que lo estaba abandonando justo después de que casi lo madrearan, que necesitaba gente en la que pudiera confiar y yo me estaba rajando cuando las cosas se ponían serias. Traté de explicarle que seguiría siendo su amigo, pero que no podía apoyar el estafar a la gente, que eran 2 cosas diferentes. Pero Leo no estaba escuchando. Dijo que si no estaba con él, estaba contra él, y que no había punto medio. La llamada terminó mal, con ambos frustrados, y sentí este peso en el pecho, sabiendo que nuestra amistad probablemente se había acabado. Después de eso, todo se volvió raro y distante entre nosotros. Todavía nos sentábamos en la misma mesa del receso porque cambiar de mesa habría sido demasiado obvio y dramático. Pero ya no nos hablábamos directamente. Yo hablaba con Diego y él hablaba con otros morros, y todos podían sentir la tensión cada vez que estábamos en el mismo espacio. Era como si hubiera un muro invisible entre nosotros, y ninguno de los dos supiera cómo derribarlo, o si siquiera queríamos hacerlo. Otros chavos en la mesa intentaban incluirnos a ambos en las conversaciones, pero siempre se ponía incómodo y eventualmente dejaron de intentarlo. Diego me jaló a un lado un día después de la escuela y me dijo en privado que Leo estaba planeando algo más grande. Dijo que Leo estaba hablando de comprar tenis de edición limitada al mayoreo y venderlos en línea a través de alguna app o sitio web, tratándolo como un negocio real ahora en lugar de solo tratos de pasillo. Se estaba volviendo más sofisticado con su operación, aprendiendo sobre envíos y sistemas de pago en línea,
y construyendo una base de clientes fuera de nuestra escuela. Escuché a Diego explicar todo esto, y me sentía aliviado de haberme alejado cuando lo hice, porque Leo claramente se estaba metiendo más profundo en ese mundo, y yo no quería tener nada que ver. Valeria me encontró entre clases un día y mencionó que Dante seguía en la cuerda floja en la escuela. Dijo que cualquier indicio de agresión hacia quien sea, y sería expulsado de inmediato. El director lo estaba vigilando como un halcón, y él lo sabía. Así que Dante básicamente estaba manteniendo un perfil bajo y alejándose de todos los involucrados en la situación, caminando por los pasillos callado y con cuidado, como una persona completamente diferente. Casi sentí lástima por él porque, sí, amenazó a Leo, lo cual estuvo mal. Pero Leo había estafado a su hermano primero, y Dante fue el único que enfrentó consecuencias reales. 3 semanas después de que todo pasó, fui a un partido de básquetbol con algunos morros de mi nuevo grupo del receso. Durante el medio tiempo, estaba comprando comida en la tiendita y este morro se me acercó. Alguien que reconocía vagamente. Dijo que era amigo del chavo que se transfirió. Inmediatamente me puse nervioso, pero no estaba enojado. Solo quería decirme que a su amigo le estaba yendo mejor en la nueva escuela, haciendo nuevos amigos y teniendo un nuevo comienzo. Luego dijo que su amigo perdió todos sus ahorros y mucha de su confianza por lo que pasó. Que le tomó semanas siquiera querer salir a la calle porque se sentía muy estúpido por haber sido estafado. Me quedé ahí parado sosteniendo mis nachos, sintiéndome culpable aunque yo no vendí los tenis. Culpable porque era amigo de Leo y sabía lo que estaba haciendo y no lo detuve hasta que fue demasiado tarde. Caminé a casa esa noche repasando cada momento en que vi a Leo operar su negocio y nunca dije nada real para detenerlo. Yo sabía lo que estaba haciendo desde el principio. Lo vi vender tenis clones como si fueran reales. Lo vi contar dinero de morros que confiaban en él. Y yo solo me senté ahí como si fuera entretenimiento. El morro cambiándose de escuela pegó diferente porque finalmente vi el daño de cerca, en lugar de solo oír sobre ganancias y números de ventas. Le texteé a Leo esa noche preguntándole si podíamos hablar en persona, porque esta conversación tenía que ser cara a cara. Respondió 1 hora después diciendo que podía verme en el parque cerca de la escuela mañana después de que terminaran las clases. Apenas dormí pensando en lo que necesitaba decir y cómo probablemente reaccionaría él. La tarde siguiente llegué primero al parque y me senté en los columpios a esperarlo. Leo llegó caminando 15 minutos tarde, usando un par de Jordans nuevos que sabía que costaban al menos $6. Se sentó en el columpio junto al mío y preguntó qué era tan importante que necesitaba toda esta reunión. Le dije directamente que pensaba que lo que le hizo al otro morro estuvo mal, y que usar el poder legal de su mamá para evitar que lo madrearan no hacía que la estafa original estuviera bien. La cara de Leo cambió de inmediato y dejó de columpiarse. Dijo que estaba siendo moralista y actuando como si yo fuera mejor que él, cuando nunca me quejé de su negocio antes. Traté de explicarle que ver a alguien realmente salir lastimado me hizo ver las cosas de manera diferente, pero me interrumpió. Leo dijo que yo no entendía la verdadera cultura del hustle y que todos en el juego de la reventa operaban de la misma manera que él. Me dijo que sus clientes sabían los riesgos cuando le compraban a un vendedor de prepa y que el otro morro debió haber sido más inteligente con su dinero. Le pregunté si realmente creía eso, o si solo se estaba diciendo eso a sí mismo para sentirse mejor por estafar a un morro. Leo se levantó del columpio y dijo que si yo tenía tanto problema con su negocio, entonces tal vez ya no deberíamos ser amigos. Me quedé ahí sentado mirándolo, dándome cuenta de que este era el momento en que nuestra amistad realmente terminaba, aunque nos habíamos estado distanciando por semanas. Acordamos estar en desacuerdo sobre toda la situación. Y Leo dijo que todavía podíamos ser compas en la escuela, pero que no iba a cambiar cómo operaba. Le dije que respetaba su elección, pero que yo ya no podía apoyarla, y que eso también tenía que estar bien. Nos alejamos de ese parque en direcciones diferentes. Me sentí triste, pero también aliviado de que finalmente dije lo que necesitaba decir. La siguiente semana en la escuela, todo cambió entre nosotros de maneras obvias que todos podían ver. Todavía nos sentábamos en la misma mesa del receso porque cambiar de mesa habría hecho todo raro y dramático. Pero dejamos de hablarnos directamente. Yo tenía conversaciones con Diego y otros morros, mientras que Leo hablaba con gente diferente. Y había este muro invisible entre nosotros todo el tiempo. Otros chavos en la mesa intentaban incluirnos a ambos en conversaciones grupales, pero siempre se ponía incómodo y eventualmente dejaron de intentarlo. Después de 2 semanas de esa tensión, decidí simplemente cambiarme de mesa del receso por completo. Porque sentarme ahí fingiendo que todo era normal se sentía peor que hacer un corte limpio. Empecé a sentarme con Diego y algunos otros morros que no estaban involucrados en el negocio de Leo para nada. El nuevo grupo era mucho más relajado. Hablábamos de cosas normales como videojuegos y deportes, en lugar de lanzamientos de tenis y márgenes de ganancia. Sentarme con ellos me hizo darme cuenta de cuánto estrés había estado cargando al estar cerca de alguien que operaba en un área tan gris todo el tiempo. No tenía que preocuparme por quién estaba siendo estafado o qué drama podría explotar después. Y esa tranquilidad se sentía bien. Diego mencionó un día en el receso que el negocio de Leo de hecho estaba creciendo más ahora, y que estaba haciendo lana seria con eso. Veía a Leo en los pasillos entre clases usando ropa cara de diseñador y tenis de edición limitada, que probablemente costaban más de lo que los papás de la mayoría de los morros ganaban en una semana. Algunos morros lo miraban con admiración, como si fuera una especie de empresario genio que entendió el juego. Otros pensaban que se estaba convirtiendo en alguien completamente diferente de quien solía ser en primer año, cuando solo era un morro normal chambeando en el McDonald's. Noté que Leo estaba rodeado de más gente que nunca, pero todos parecían conexiones de negocios en lugar de amigos reales. A veces lo veía en el pasillo y asentíamos con la cabeza el uno al otro en reconocimiento, pero nunca nos detuvimos a hablar de verdad. Había este extraño entendimiento entre nosotros de que ambos tomamos nuestras decisiones sobre quiénes queríamos ser,
y ninguno de los dos iba a retractarse de su posición. Se sentía triste saber que alguien con quien solía ser tan cercano era ahora básicamente un extraño, pero también se sentía necesario, porque habíamos crecido en direcciones tan diferentes. Valeria me interceptó después de la clase de historia un día y dijo que quería decirme algo. Dijo que respetaba que me hubiera alejado de la situación con Leo, en lugar de apoyarlo ciegamente o darle la espalda por completo. Valeria explicó que la mayoría de la gente en la prepa o apoya a sus amigos en todo, sin importar qué, o les dan la espalda por completo. Y ambos extremos eran más fáciles que encontrar un punto medio. Dijo que lo que yo hice fue más difícil pero más honesto, y que eso importaba, incluso si otras personas no lo veían de esa manera. Que ella dijera eso significó más para mí de lo que esperaba, porque me había estado preguntando si tomé la decisión correcta. El fin del año escolar finalmente llegó y Dante se graduó con el resto de los de tercero. Oí por ahí que consiguió una beca de fútbol americano para alguna universidad pequeña a unos estados de distancia. Su hermano menor nunca regresó a nuestra escuela después de transferirse, y me preguntaba a veces si alguna vez superó el perder toda esa lana y que rompieran su confianza de esa manera. Leo seguía manejando toda su operación al final de primero de prepa, y si acaso, era más exitoso que nunca. Tenía clientes de otras escuelas ahora y estaba vendiendo en línea a través de apps y sitios web como un negocio real. Pero viéndolo caminar por los pasillos, noté que tenía menos amigos reales a su alrededor, aunque más gente supiera su nombre. Estaba rodeado de morros que querían comprarle, o asociarse con él, o aprender sus métodos. Pero no estaba seguro de si alguien realmente lo conocía ya como persona. Pensé mucho en todas las situaciones ese verano, y en lo que me enseñó sobre el poder y las consecuencias. Leo tenía la protección legal de su mamá, y la usó para evitar que Dante lo madreara, lo cual tenía sentido desde una perspectiva de supervivencia. Pero esa jugada de poder no cambiaba el hecho de que estafó a alguien que confió en él y le quitó su dinero sabiendo que los tenis eran clones. Tener poder no te hace tener la razón, y evitar las consecuencias no significa que no hiciste algo mal en primer lugar. Diego y yo empezamos a tener estas conversaciones durante el receso en nuestra nueva mesa, lejos de Leo y su gente de negocios. Hablábamos de lo que pasó y tratábamos de encontrarle sentido a todo. Un día, Diego dijo sin rodeos que si alguien intentara madrear a Leo mañana, él todavía ayudaría a defenderlo, porque eso es lo que hacen los amigos. Asentí, porque sentía lo mismo sobre la seguridad física. Pero luego Diego agregó que defender a alguien de que lo lastimen es diferente a defender cómo hace su dinero. Ambos estuvimos de acuerdo en que no podíamos apoyar la parte de la estafa, incluso si todavía le cubriríamos la espalda a Leo en una pelea. Esa distinción nos importaba, aunque hacía todo más complicado. El casillero del morro de primero se quedó vacío por semanas después de que se transfirió. Pasaba junto a él todos los días de camino a la tercera hora, y cada maldita vez pensaba en esa transacción. 11,000 pesos desaparecidos, así como así. El casillero tenía algunos rayones y una abolladura cerca de la parte de abajo. Me pregunté si el morro alguna vez se enojó lo suficiente como para golpearlo antes de irse. Eventualmente, la escuela se lo asignó a un vato de nuevo ingreso que no tenía idea de la historia. Pero yo seguía pensando en eso cada vez que pasaba. Ese casillero vacío representaba los ahorros enteros de alguien siendo destruidos, y su confianza en la gente rota. Todo por una venta de tenis clones que lo empujó fuera de nuestra escuela por completo. Ver lo que le pasó a Dante versus lo que le pasó a Leo me enseñó algo sobre cómo funciona realmente la justicia en el mundo real. A Dante lo suspendieron 3 días, perdió su coche, lo castigaron por meses y tuvo que andar con pinzas en la escuela por el resto del año. Todo ese castigo tenía sentido, porque amenazar con hacer sangrar a alguien es obviamente incorrecto y peligroso. Pero Leo nunca enfrentó consecuencias reales por el fraude que inició toda la situación. Conservó su dinero, conservó su negocio, de hecho, hizo crecer su operación. Y las amenazas legales de su mamá lo protegieron de cualquier réplica. Eso se sentía mal, aunque entendía que técnicamente era legal, ya que nunca prometió explícitamente que los tenis fueran auténticos. El sistema castigó la amenaza de violencia, pero ignoró la estafa real. Y ese desequilibrio se me quedó grabado como algo profundamente injusto sobre cómo funcionan las cosas. Para el final de primero de prepa, había aceptado que Leo y yo nos habíamos convertido en personas diferentes que ya no podíamos seguir siendo amigos cercanos. Tuvimos algo real en nuestro primer año, cuando él era solo un morro normal chambeando en el McDonald's y soñando con empezar un negocio. Pero en algún punto del camino, su hustle se volvió más importante que su integridad. Y hacer lana importaba más que cómo la hacía o a quién lastimaba en el proceso. No podía seguirlo por ese camino, aunque una parte de mí entendía el atractivo de su éxito. Ambos estábamos bien por nuestros caminos separados. Él con su negocio creciente y ropa de diseñador, yo con mi nueva mesa de receso y una conciencia más tranquila. Pero extrañaba la versión de mi amigo que existía antes de que el dinero y el poder cambiaran lo que él pensaba que era aceptable. Antes de que aprendiera que tener una mamá fiscal significaba que podía salirse con la suya con cosas que harían que a otros morros los madrearan o los expulsaran.